quiero presentarles a la doctora Verónica Inuca, quien es especialista en medicina familiar y es miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Además, a la doctora Rosa Francelina Maita Zapata, quien es mujer quichua del pueblo Saraguro, residente de la ciudad de Ibarra, médica familiar y comunitaria en el ejercicio del primer nivel de atención del sistema de salud pública, doctora en medicina general y cirugía, tiene un diploma superior en especialidad en salud intercultural, una maestría en salud intercultural, especialización en medicina familiar y comunitaria, es docente de la unidad educativa Nuestra Tierra de Ibarra, Pluriversidad Amutai Huasi, disculpen si no lo pronuncié bien, médica familiar del Centro de Salud del Prioritario de Ibarra del distrito de Ibarra. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por su participación. Buenas Adelante. tardes. Sí. Buenas tardes. Agradeciendo por el espacio generado por la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, vamos a dar inicio a esta presentación que se nos ha encargado, ¿sí? En sí, lo que se nos pedía es abordar la respuesta que se ha dado desde los pueblos y nacionalidades ancestrales del Ecuador frente a la pandemia del COVID-19. Como ya nos habían presentado, la colega Verónica Inuca y mi persona estaremos a cargo de este tema. Perdón, la tecnología me gana. Para pasar a la siguiente diapositiva, por favor, ¿me pueden ayudar? Si la doctora Inuca está compartiendo la pantalla, por favor, ella le va a controlar. Muchas gracias. Generalmente yo acostumbro, antes de empezar estos procesos, agradecer a todas las, para compartirles la primera imagen que tenemos aquí, la fuerza de nuestros ancestros que nos han conducido hasta este espacio y que al momento nos permiten estar aquí y compartir lo que sucede, lo que acontece, nuestras vivencias y nuestros sueños como descendientes de los pueblos ancestrales de estas tierras. Sí, compartirles que, que la población a quienes nos vamos a referir son las poblaciones indígenas en América Latina. A datos actuales nos indican que superamos los 45 millones de personas, correspondiente a un 10% de la población total de la región, ¿sí? Pueblos indígenas como tal, 860, pueblos transfronterizos 100, pueblos con menos de 3,000 habitantes, o sea, pueblos que están considerados con riesgo de extinción, 462, entre ellos nosotros tenemos algunos aquí en el Ecuador, un ejemplo claro es el pueblo Aguá, y pueblos en aislamiento voluntario, 200 a nivel de todo lo que es América Latina, y nosotros tenemos 2 pueblos, Osagaer y Taromenane. Siguiente diapositiva, por favor. Así rapidito, en el Ecuador, ¿cuántos pueblos y nacionalidades estamos presentes? Hablamos de 14 nacionalidades y 18 pueblos. ¿A qué nos referimos con pueblos y nacionalidades? Son circunscripciones territoriales, llamemos así, es una nacionalidad, pero una territorialidad simbólica, una territorialidad virtual, en donde engloba una serie de prácticas culturales con significado, como ya le dije, simbólico de las prácticas culturales. Entonces, estamos con 4 nacionalidades, ya, gracias. 4 nacionalidades en la costa, 1 en la sierra y el resto en el oriente. Sigamos nomás. Siguiente diapositiva, por favor. Todos estos pueblos y nacionalidades en el Ecuador estamos agrupados en algunas organizaciones, ¿sí? Tanto a nivel de la sierra, de la costa, como la Amazonía, y obviamente a nivel regional, a nivel de Latinoamérica. Las principales, las que más están representadas con mayor número de participantes, tenemos la Organización Nacional que se denomina CONAI, la cual tiene 3 filiales a nivel de las 3 regiones principales, CONFENIAI, que es a nivel de la costa, la ECUARUNARI, que es la organización, llamemos de segundo grado a nivel de la sierra,
y la CONAICE, que es una organización igual de segundo grado que agrupa pueblos y nacionalidades indígenas de la costa. También es importante aquí anotar que a nivel de la cuenca amazónica, tenemos la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, que también está en estrecha relación con estos organismos que anteriormente he mencionado. Siguiente, por favor. Ya. Para abordar este tema es importante nosotros tal vez hacer un preámbulo de por qué tendríamos que hacer una consideración especial para estos pueblos y nacionalidades al abordar, al trabajar el tema de COVID-19, ¿sí? Entonces, ya algunos estamentos del Estado, acuerdos nacionales e internacionales, como la Constitución de la República del Ecuador, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su ítem sobre pueblos indígenas y tribales, también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, todos ellos nos dan pautas indicando de que estos grupos culturales tienen que tener ciertas consideraciones para estar en nivel de condiciones ante situaciones como la pandemia que actualmente estamos viviendo, ¿sí? Siguiente, por favor. Es importante analizar lo que dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla del principio de igualdad y no discriminación. Entonces, a veces confundimos el tema de que la igualdad es todos lo mismo, todos en un solo, como dirían popularmente, en un solo costalillo, ¿sí? Entonces, la idea cuando hablamos de pueblos y nacionalidades, en este caso ancestrales del Ecuador, estamos hablando, por cierto, en donde están los pueblos quichuas, amazónicos, costeños, también están los descendientes, el pueblo afrodescendiente y el pueblo montubio que está a nivel de la costa. Entonces, cuando hablamos de este principio, les decía yo, la idea es que hay que considerar que debe haber un respeto específico a las diferencias de identidades culturales, a la cosmovisión de cada uno de estos pueblos y a la realidad de sus territorios, ¿sí? Obviamente, sin hacer una distinción por sexo, edad, pueblo o nacionalidad, discapacidad o movilidad humana. Esto es un texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí nos invita tal vez a analizar el tema de la igualdad y la equidad. ¿Por qué tal vez el tema de la igualdad puede dejar fuera o vulnerar algún derecho de las personas que están dentro de estos grupos culturalmente diversos? Entonces, ¿por qué ahí nosotros tendríamos que hablar de un término de equidad? Porque históricamente son pueblos, son grupos culturales que han padecido ciertos desigualdades, llamemos así, ciertas inequidades y que al momento necesitan ser considerados para poder estar en igual de condiciones que el resto de la población, ¿sí? Esta valoración positiva, equitativa, de lo diverso, de lo multicultural, nos va a permitir generar o actuar sobre o bajo un nuevo paradigma y obviamente que todas nuestras acciones sean más acertadas en este campo, como hablaríamos en el campo de la salud para afrontar la pandemia de COVID-19. Siguiente, por favor. Con estas diapositivas yo lo que quisiera es indicar por qué también es este tema de la consideración especial. Cuando hablamos de pobreza, ¿sí? Estos son unos datos que hace poco lo elaboró la CONAI, la Organización Máxima del Pueblo Indígena en el Ecuador, a propósito del 12 de octubre, en donde ellos demuestran que los niveles de pobreza son más grandes en el mundo indígena y obviamente que han subido año por año. En el año 2020, en el 2019 se hablaba de un 43.6% y ya en el 2020 esto se disparó al 60.3%. Siguiente, por favor. En el tema del subempleo, realmente en el año 2020 estamos hablando de un 35%, ¿sí?
si bien es cierto, la mayor parte de la gente, podríamos decir, o un buen grupo está en el tema de las comunidades, trabajando en el tema agrícola, pero hay mucho subempleo en los sectores informales, más que nada en la parte de la ciudad, en el sector de la construcción, en los restaurantes, haciendo comercio informal y todo eso. Siguiente, por favor. El empleo adecuado para la población indígena o para la población de pueblos y nacionalidades ancestrales del Ecuador es bastante desalentador. Si vemos que para la población general se dice que un empleo adecuado está en un 17% al 2020, pero en el mundo indígena estamos apenas hablando del 0,1%. Considerando al momento las reformas laborales, podríamos decir que inclusive esto está por anularse. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo le vemos el tema del desempleo? Igual, en el mundo indígena, el tema del desempleo igual sigue creciendo. Si al 2019 se hablaba del 1,10%, en el 2020 ha crecido al 6,63%, ¿sí? Esto se supera inclusive a lo que los analistas económicos dicen, a lo que se vivió en la crisis del año 99. Siguiente lámina, por favor. Entonces, con estas consideraciones, ya desde el inicio de la pandemia, la Organización de Naciones Unidas da unas directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención en la pandemia por COVID-19, en donde ellos consideran algunos grupos a los que hay que darles cierta consideración. Sí, entonces la alta comisionada para las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, nos dice: nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que se aplique un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como en términos económicos. Perdón, un segundito. Mil disculpas, se desconectó un cable por aquí. Entonces, ellos emiten algunas consideraciones. Tal vez en la lámina anterior solo dos particularidades que quisiera ver si le podemos volver. Ya, en esto nos consideran vulnerables y lo que les quería invitar a ver, sí, si bien es cierto es a los pueblos indígenas, pero también nos ponen al personal de salud, ¿sí? Al personal de salud, y en donde dice o en donde instan que poblaciones o que países como el nuestro tendrían que buscar todos los recursos para que este grupo vulnerable, como somos el personal de salud, tengamos los recursos para poder dar respuesta. Siguiente, por favor. Dentro de esto, importantísimo que había considerado aquí compartirles, es que se prevé que todo este momento de pandemia va a causar una serie de trastocar nuestro sistema sanitario, inclusive nuestro quehacer profesional. Entonces nos dicen que para dar una mejor respuesta ahí, el personal sanitario tendría que estar preparado, ¿sí? Lo que también les invito a todos a ver si hacer un análisis hacia adentro, cómo estuvimos, cómo hemos estado y cómo seguimos. En cuanto a los pueblos indígenas, esta declaratoria de la Organización Nacional de las Naciones Unidas nos dice que se debe reconocer y dar lugar a los derechos y responsabilidades culturales, espirituales y religiosos de los pueblos indígenas, ¿sí? Al considerar las medidas de respuesta al virus. Un poco más adelante se va a compartir lo que más o menos algo se ha hecho, tal vez con algún protocolo, para tratar de considerar esta particularidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? O sea, que simplemente que considerando la particularidad de la cultura de los pueblos y nacionalidades ancestrales, sí se tiene que hacer un plan, readecuar protocolos y orientar acciones para que la respuesta sea pertinente y coherente. Siguiente, por favor.
¿Cómo lo hemos vivido? ¿Qué pasó en el Ecuador en el tema de esta pandemia? Realmente creo que a todos ya nos consta que nos cogió desprevenidos. Eh, Veíamos que avanzaba la situación de la pandemia y ya el 15 de mayo, por muchas particularidades, más que nada en el tema de, creo que la ubicación geográfica, podríamos decir que de alguna manera puede haber constituido un factor protector para empezar a ver los primeros casos en pueblos y nacionalidades. Pero ya el 15 de mayo se ve que empiezan los casos en indígenas guaraníes de la Amazonía, ¿sí? Se trataba de una mujer joven en estado de gestación. A este mes de mayo, la organización que anteriormente les hablaba, COICA, nos habla ya de, sin embargo, ¿sí? Que existían 1.630 muertes por COVID en todo lo que es la cuenca amazónica. Entonces, hubo esa particularidad que podemos decir para nosotros como Ecuador, pero ya estaba desarrollándose a nivel de nuestra región. Lamentablemente tenemos estos datos más de la región amazónica por el nivel o por la estructura organizativa y cómo respondieron sus entidades organizativas. Siguiente, por favor. Hablando de datos mismo, ya considerando la semana epidemiológica 42, la que está terminando, diríamos, los datos que tenemos, datos estadísticos, netamente están de la región amazónica, ¿sí? Se habla de 3.130 casos, lamentablemente 103 casos fallecidos, ¿sí? Tenemos casos de acuerdo a cada una de las provincias. La provincia con mayor casos es la provincia de Morona Santiago, seguido por la provincia de Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos y finalmente Zamora Chinchipe. Creo que también va en consideración la densidad poblacional. De estos casos, tenemos una pequeña variante entre los que nos reportan. Confeniae, que es la Confederación Nacional de Indígenas Amazónicos del Ecuador, nos dice que existen 3.130 casos, como les acababa de presentar, y que fallecidos tenemos 103. La Organización Panamericana de la Salud, al 15 de octubre del presente año, nos indica que hay 3.097 casos y que hay 93 fallecimientos. Siguiente, por favor. Esto en comparación, tal vez con una mirada muy general de lo que está pasando a nivel de la región de América, podemos ver que sí hay países que están más grandemente afectados, si podemos decir, y uno de los países que más casos tiene y más alta tasa de mortalidad es México, cuando hablamos de poblaciones indígenas, ¿sí? México nos habla que hay un total de 9.975 casos con 1.461 defunciones. La mortalidad general en la población general de México es de 9.94%, pero en población indígena, lamentablemente, es del 14.6%. ¿Y cómo podríamos explicar estas cifras? Por lo que ya anteriormente habíamos explicado, la inequidad que hay entre la población general y la población indígena. Siguiente, por favor. Gracias, Rosita. ¿Me escuchas? Sí. Ya tenemos un poquito de tiempo, nada más, unos 3 minutos más y ya. Bueno, en torno a ello voy a mencionar de forma cortita, sobre todo por el tiempo, las medidas adoptadas en torno a todos los antecedentes que la doctora Maita nos ha comentado. Y todas las organizaciones que agrupan a los pueblos y nacionalidades del Ecuador instan a todos los gobiernos nacionales, no solamente en Ecuador, sino también a nivel de Latinoamérica, a cumplir con los protocolos que en los que se han incluido las organizaciones para trabajar en torno a la limitación de los riesgos de contagio y la proliferación de COVID-19, así como la aplicación de instrumentos legales para protección de los pueblos originarios. Estimada doctora, sí, tenemos 7 minutos. Puede Gracias. continuar tranquila, por favor. Gracias. Bueno, gracias. En torno a ello, una de las situaciones ¿qué es lo que se ha venido haciendo desde que inició
la pandemia en el mes de marzo, cada comunidad, por ejemplo, tomó medidas de autoprotección, como por ejemplo el cierre parcial o totalmente de las entradas de sus comunidades, como por ejemplo en la zona norte, en Imbabura, Carchi, Tungurahua, en Centro Sierra, hablando también de Bolívar y Cotopaxi, que igualmente cerraron los pasos y las vías comunitarias como medidas de protección. Ello igualmente fue una forma, o sea, en la que no podía acceder absolutamente ninguna persona foránea, e inclusive las personas que habitan en las comunidades, bueno, habitan en las comunidades, pero igualmente tienen el componente de migración interna, es decir, que van hacia las ciudades para trabajar, tampoco podían ingresar. Entonces, esa fue una de las situaciones de autoprotección que tomaron las comunidades, especialmente a nivel de la serranía. No es así. Se ha conversado con algunas otras grupos o comunidades en los que hablan acerca de que las personas que ingresaban a las comunidades cumplían una cuarentena obligatoria de aproximadamente 14 días y que se encontraban bajo control estricto de las autoridades comunales, que igualmente trabajaban de forma coordinada también con las unidades de salud en esos sectores, y que ellos no niegan que han recibido apoyo de parte de ciertos sectores, tanto ONGs y como parte del gobierno, el apoyo en torno a esto. Salvo excepciones, por ejemplo, en la Amazonía, que también sí fue motivo de noticia, en el que la forma en cómo llevaban a sus muertos a las fosas comunes, pues no era tan bien vista por la comunidad y por ende hubo muchos conflictos. Ahora, lo que también se pudo tomar de la fuente de COICA es que muchos casos, como por ejemplo de los guaraní, el autoaislamiento fue pertinente y ellos se fueron adentrando más hacia la selva y hacia las montañas. En la zona de Loreto y en el Coca era una situación distinta. Ellos no cerraron sus comunidades y sin embargo solían salir a las ciudades para realizar sus actividades e inclusive no utilizaban protección. Ahora, en torno al análisis del por qué sí o por qué no, esta diferencia en torno a esto es porque se presentó ciertas circunstancias, como por ejemplo, una de las barreras que fue el miedo que se fomentó al inicio de la pandemia. Y en cambio, otras comunidades lo que solían comentar es que esta era una enfermedad sucia, pero que puede ser controlada y tratada con plantas medicinales en sus comunidades. Otra de las respuestas también que se dio de parte de los pueblos y nacionalidades ancestrales fue la adaptación de todo material de comunicación y educativo a su idioma, de acuerdo a cada nacionalidad o pueblo. A la vez que formaron parte también de talleres de elaboración de mascarillas caseras, aunque en la evidencia no demuestran que son pertinentes, ¿no? para limitar la propagación de COVID-19. Igualmente, a través del COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, también a nivel comunitario se crearon los COEs cantonales y los COEs comunitarios que se encontraban en asambleas permanentes para ir analizando y valorando la situación de cada comunidad en torno a la proliferación de los casos de COVID-19 y la gravedad de la enfermedad. Cabe recalcar que en estas situaciones muchas personas que viven en las comunidades comentan que las enfermedades, o sea, la enfermedad como COVID-19
era o se presentaba de una forma mucho más grave e inclusive hubieron fallecidos de aquellos que migraron desde las ciudades y que tenían una actividad laboral en relación a la fuerza, como por ejemplo las personas que trabajaban en albañilería o trabajaban en los mercados. Otra de las situaciones también fueron la creación de los protocolos comunitarios en torno al material de comunicacional y también a la creación de actividades como por ejemplo la elaboración de geles caseros y de medicación prácticamente a base de plantas medicinales en cada comunidad. Una de las cosas principales que también se tuvo es la práctica de medicina ancestral. Por ejemplo, en la Amazonía, una de las creencias en las comunidades quichuas es que por medio del chamán, el cual les hacía masticar hojas de tabaco y luego tomaban un preparado con ají e incluso podían aspirarlo por la nariz, ayudaban a eliminar el virus. Hay otro compuesto que fue muy interesante, denominado cachigua, que es la cascarilla o la quina, que se combinaba con el chuchuazo, el ajo de monte, el jengibre, canela de monte, uña de gato y ajo común. Entonces, cada comunidad, especialmente en la Amazonía y en la Sierra, tenían su particularidad para crear preparados a base de plantas medicinales que en teoría ayudaban a disminuir la gravedad del COVID. En la Sierra lo que se pudo compilar es que la mayoría de las comunidades, igualmente, de lo que tienen en su medio, ¿no? En este caso, el sambo tierno. Hay otra planta que se denomina juyanguilla que ayuda a disminuir la temperatura o el calor, como ellos lo refieren. La verbena, que igualmente son consideradas plantas antisépticas, que la toman, ¿no? por raciones poquitas. El sauco, la ruda, el eucalipto, el clavo de olor y el llantén se encontraban en las zonas rurales, igualmente cercanas a las comunidades. Igualmente las personas las consumían de esa manera. En la costa casi no existe mucho la práctica de medicina ancestral para el tratamiento de COVID. Es lo que pudimos recopilar. Son pocas familias, pero se habla de las familias que nosotros pudimos conversar, porque fue más un conversatorio con ellos. La mayoría conocían al eucalipto, la cascarilla, justinda y hojas de nem, que igualmente salieron en las noticias en las que igualmente fueron refutadas porque no había tampoco una evidencia de que realmente funcionaba. Pero igualmente la gente a través de un conocimiento colectivo y, como les decía, a través de la barrera del temor, era bienvenido todo para tratar el COVID en aquel momento. Ahora otra situación que también se pudo observar es que había una limitación para asistir, o había temor para asistir a las casas de salud. Preferían las prácticas culturales y especialmente aquellos ritos en los que se hace para la transición a la muerte. Y otra cosa que también se vio dentro de los grupos o los equipos de salud con los que se trabajó y bueno, se tuvo esta conversación. Decían que muchas de las personas en las comunidades decían que solamente veníamos trayendo la peste. Entonces esas fueron cosas en las que limitaba el contacto con las comunidades. Y bueno, volviendo a la situación igualmente de la parte qué es lo que hizo el Ministerio de Salud, por ejemplo. Fue un comunicado en el que se nos dijo que hay una estrategia para hacer frente a la pandemia en territorios de pueblos y nacionalidades.
con la creación de protocolos con pertinencia intercultural para la prevención y atención de COVID-19, tanto para pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Bueno, en los montubios también. Y el protocolo para prevención y contingencia de coronavirus en la zona Tagaer y Taromenani, así como también el protocolo de prevención y atención de personas con sospecha de COVID en comunidades, pueblos y nacionalidades durante la emergencia sanitaria. Todos estos protocolos se encuentran dentro de la página del Ministerio de Salud. Bueno, por otro lado, las organizaciones indígenas, activistas indígenas y organismos no gubernamentales consideran que no ha existido, o sea, esto es real, o las fuentes, ¿no? En que ellos perciben que hay una ausencia total del Estado en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Hablando de los meses primeros de pandemia, especialmente de marzo, abril y mayo. A partir de junio, por ejemplo, dentro de las notificaciones de COVID-19, es que se implementa la pertinencia étnica para la parte epidemiológica. Y bueno, esto también para ellos es considerado como una doble amenaza entre la presencia del COVID-19 y la ausencia del Estado. Como conclusiones, pues sí existió una organización comunitaria. Los saberes ancestrales y los saberes populares ayudaron bastante, sobre todo para el control de sintomatología leve o moderada de COVID-19. También la solidaridad entre pueblos fue bastante evidente en torno a ello. Por ejemplo, se crearon en algunas comunidades actividades microeconómicas, ¿no? Como por ejemplo el trueque volvió a aparecer a través de elementos o alimentos en la agricultura. Igualmente la venta de animales se podía saber cómo realizaban el trueque entre poblaciones aledañas. Y otra situación que es la resiliencia, ¿no? Que no solamente es de esta ocasión, sino que también ha existido otro tipo de conflictos y problemas también sociales y políticos en los que los pueblos y nacionalidades han estado siempre batallando. Y como aliados estratégicos también se han tenido a otras organizaciones y bueno, pues las instituciones educativas no se han quedado atrás. Ahora la propuesta es avanzar en la construcción de la interculturalidad, hablándose en salud, también desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Y sobre todo, especialmente también, o sea, tomar en cuenta que el contexto de salud no solamente es la condición de salud de enfermedad, sino que también tiene otro contexto, como por ejemplo la soberanía alimentaria, el medio ambiente saludable y la defensa del territorio natural, que para muchos grupos ancestrales es muy pertinente, especialmente en la zona, en la Amazonía. Y nos despedimos con esta frase: más que vulnerabilidad, los pueblos indígenas hemos demostrado resiliencia en varios siglos de pandemias y esta no será la última vez. Esto fue tomado de un consenso que se hizo a través de FILAC en octubre del 2020 con varios países de Latinoamérica, en donde se realizó lo que nosotros acabamos de exponer. Y muchas gracias de nuestra parte. Les agradecemos a la doctora Maita y a la doctora Inuka. Tenemos muy buenos comentarios en las redes sociales que nos están siguiendo. Les pasaremos igual las preguntas por motivos de tiempo. Algunas entendemos que ya fueron respondidas también durante su charla, así que por lo tanto no las vamos a hacer. Les agradecemos por su brillante participación.